Muy bien, muy bien. Orillábamos hace un momento el tema de La Vega de manera tangencial, porque hablábamos de algunos cabos sueltos que hay en la ley del Consejo de la Magistratura, lo que dice la Constitución. Pero en el caso de La Vega vamos a hablar con voces más autorizadas que nosotros. Cristian Estefano, el vocero del bloque opositor y representante del partido Opción Democrática, y de la casa Maribel Reyes, abogada constitucionalista. Vamos a hablar aquí del aparente limbo que hay en la alcaldía de La Vega, aunque se dice que las cámaras se van a reunir la semana entrante para resolver el asunto. Sí. Buenos días, y le doy preferencia a la dama. Yo sé que tú no vas a estar en desacuerdo. Muy buenos días. Buenos días. Nelson, Catherine, Yanesi, Francisco, a Cristian, un placer. Vamos a hablar del tema constitucional. Al final es un tema plenamente constitucional, no es un tema electoral, no es un tema que tenga muchos otros, tal vez, contexto como lo pueden tener los otros temas que ustedes estaban hablando en el Consejo. Y la verdad es que primero es un tema que sorprendió en la reforma constitucional, es un tema que debió de aclarársela a la sociedad y a la comunidad jurídica, que se iba a colocar un párrafo que entendíamos todo que se había eliminado. Y creo que es un tema, sobre todo un tema de ciudadanía, o sea, es un tema que le compete a los ciudadanos de La Vega y a ese electorado de La Vega de tener un representante que esté acorde con lo que establece la ley y la Constitución. Pero como se aprobó esa parte, ese párrafo en la Constitución, la ley que se apruebe podría aplicarse para solucionar lo que ha ocurrido allí. Porque hay un tema de debate con relación a la irretroactividad de la ley. ¿Aplicaría para ese caso? Lo primero es que efectivamente no hay irretroactividad de la ley siempre y cuando vaya a beneficiar. Esto siempre ha sido en el tema penal, o sea, esto no es un tema de un tema electoral, por ejemplo, siempre ha sido un tema penal. Ahora bien, siempre se ha tomado que la ley no es retroactiva y sobre todo que la Constitución es de aplicación inmediata. Ahora bien, la Constitución, que colocaron un párrafo entendiendo que salvaban un problema, luego, ese párrafo está asociado al artículo 128 de la Constitución, que es el que le da prerrogativa al presidente de la República de, por decreto, nombrar una serie de personas. Dentro de esa persona no está una persona, dígase, un candidato electo por el voto popular, o sea, la máxima representación democrática que existe en nuestro país, es elegir una persona por el voto directo de ese electorado. Y esa prerrogativa no la tiene el presidente en el artículo 128, aun cuando hay un párrafo que dice, en un momento de la alcaldía. Entonces, que la ley, incluso la ley actual, le da una competencia al presidente de la República de llenar ese vacío, pero es una ley que no está acorde con la Constitución, porque es una ley anterior a la Constitución. Y aunque muchos juristas pueden decir, bueno, las leyes se presumen constitucionales hasta tanto se declare lo contrario, pero hay una supremacía constitucional que está por encima de cualquier ley, aunque esa ley no se haya declarado inconstitucional. Cristian, hay un hecho que escribí yo en El Caribe que es sintomático, la oposición se ha unido completa alrededor de este tema. ¿Qué paso han dado ustedes? Mire, nosotros evidentemente como oposición hicimos una rueda de prensa el 23 de este mismo mes, anunciando y ahí entonces suscribiendo un acuerdo entre todos. En este acuerdo está el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, Opción Democrática, el BIS y el PRD. Ahí nosotros nos comprometimos primero a que los partidos se adhieren a la solicitud hecha por Opción Democrática el 23 de agosto de este año, para que la Junta Central Electoral entonces llame a elecciones extraordinarias. De igual forma, los partidos políticos que tengan representantes dentro de la sala capitular se comprometen a que esos representantes iban a actuar bajo los lineamientos de que quien está ahora mismo actuando como alcalde interino o secretario general tiene, vamos a decir, funciones limitadas. Funciones limitadas, igual tiene que actuar bajo su nombre de alcalde interino, que es el secretario general. Y de igual forma nos comprometíamos de que íbamos a tomar y vamos a tomar medidas dentro de los derechos que la Constitución nos corresponde en caso de no responder, dado que el plazo de la Junta Central Electoral eran 60 días. Los 60 días ya se cumplieron para ellos responder. Y esto porque
Evidentemente la Junta debía autorregularse y hacer un reglamento con respecto a esos plazos y por tanto al no hacerlo, la ley que le aplica es la ley 107-13 y el plazo mayor es el de 60 días. En ese sentido hemos dado esta semana unos días de gracia para ver qué se supone que hace la Junta. Sin embargo, debo de anunciarles que a partir del lunes, entonces, nosotros como bloque opositor tomaremos medidas en las calles. En las calles porque es un tema que el pueblo completo de La Vega se siente indignado, independientemente de lo que el partido de gobierno quiera insinuar y quiera hacer de que las cosas están tranquilas y están bien, no están bien. Incluso las funciones del mismo ayuntamiento no están cumpliéndose en su totalidad. Y eso son temas que tienen que ver con basura, cuando van a recoger, la recogida de basura en general, unos problemitas que hay ahí con unos camiones, con unas aprobaciones con respecto al mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Maribel, señalabas que esto es un problema de naturaleza constitucional y dijiste que la Constitución es de aplicación inmediata. En ese sentido, te pregunto, cuando la Constitución señala en el párrafo del 172 que eso se regulará por la ley, habrían personas que pensarán que cuando dice ley es la 176 y el 64 de la 176. Ahora, en caso de que no fuera eso, en caso de que esa sea la vía corta, que es lo que tú señalas, Cristian, que esa sea la vía corta y el gobierno decida transitar ese sendero, o la otra opción que queda sobre la mesa sería reformular la ley y ajustarla más específicamente en el sentido de qué hacer en esta situación. Pero eso sería constitucional desde la lógica de la representatividad, del derecho a elegir que tienen los ciudadanos de La Vega. Mira, yo creo que el derecho a elegir de los ciudadanos fue vulnerado cuando se dio el decreto. O sea, eso está claro. O sea, el decreto del 19 de agosto es que vulnera totalmente el derecho a elegir y ser elegido de los ciudadanos de La Vega, porque los ciudadanos votaron por una terna que se le presentó, una dupla en La Vega, y votaron a esa dupla. Y esa dupla era Kelvin Cruz y la señora, Amparo Custodio. Y a falta de Kelvin Cruz, debía de estar Amparo Custodio. Yo en un artículo escribía que hizo la Procuraduría General Electoral respecto a esta investigación, porque una renuncia de una persona que tiene una trayectoria de servicio en La Vega magnífica, que sobre todo acompañó la gestión del alcalde, ¿cómo puede ser que una mujer de repente renuncie y solamente renunció por el hecho de que ella no era del partido oficial? Usted era de ese partido o no era de ese partido, usted fue unida a ese partido para llevar un proyecto de alcaldía. Entonces, si usted fue unida con ese partido para llevar un proyecto de alcaldía, usted era quien más debió de sustituir a ese alcalde. No hay una rueda de prensa, no se investigó todavía, por lo menos yo siempre he preguntado, se dijo, o sea, ¿qué hizo el Procurador General Electoral respecto a una posible violencia política contra la mujer que existe en la comunidad dominicana, señores, que la vimos incluso contra diputadas que eran candidatas de otro partido y que les retiran la diputación para dársela a un hombre que no encajó en una boleta electoral? Entonces, se violó lamentablemente el momento de ese decreto. O sea, tenemos claro que muchas veces se le han presentado al presidente de la República propuestas tanto para nombrar personas, y lo vimos recientemente, y muchas veces incluso con la oposición de una consultoría jurídica o de otros estamentos, incluso de la sociedad, y él ha tomado una decisión. No sé cuál sería, qué trasfondo habría de la designación de Kelvin Cruz. Quizás de eso nos pueda hablar Pero, Estefano. exacto, pero lo que está claro es que sí hubo una vulneración al electorado de La Vega. Pero tendría que reformarse la ley o con el párrafo de la 60. Tiene que reformarse obligatoriamente la ley 17607. Aún así yo quedo pensando qué tan constitucional al derecho a elegir y ser elegido es poner la ley acorde al nuevo párrafo del 74.2. Quiero preguntarle a Cristian precisamente sobre esas razones políticas de las cuales no les puedo preguntar a Maribel, porque es jurista, pero a usted sí porque es político. ¿Cuál es la razón de fondo de que el gobierno haya decidido casarse a esta pelea? Porque además Kelvin Cruz ha sido uno de los alcaldes más votados de todo el país. Y entiendo que, como bien señala Maribel, esa fórmula municipal funcionó para convencer al electorado. Un electorado que ahora se encuentra desprovisto de una candidatura o de una posición legítima, por así decirlo, porque fue la que le votaron. ¿Qué hay detrás? ¿Qué ha investigado la oposición política que pueda darnos algún tipo de respuesta sobre por qué tomar una decisión tan arriesgada? Bueno,
o tan de golpe y porrazo, ¿no? O sea, yo saco a la gente porque pongo a fulano y aquí movemos las leyes según nuestro antojo. Sí, no, eso es sumamente fácil. Kelvin Cruz no había aceptado directamente su candidatura y la guardó en silencio hasta ya acercándose prácticamente el tiempo de las reservas, ¿no? La alcaldía se guardó bajo reserva. Y todo el tiempo Kelvin lo que quiso fue un ministerio. Un ministerio. De hecho, el ministerio que le dieron no fue necesariamente el ministerio que pidió. Pero, bueno, eso fue lo que se acordó, porque lo que sucedía era que el PRM no ganaba con esos números en La Vega, sino era con Kelvin Cruz. Ok. O sea, es decir, los números de Kelvin, o sea, los números son de Kelvin, no los sacó el PRM. Entonces, Kelvin inmediatamente, bueno, ya el mismo 16 de agosto ya tiene su decreto, ya se va. Y la misma situación con otras personas electas. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de diputados, ya la Cámara de Diputados tiene un reglamento y te dice, bueno, se presenta una terna y de esa terna el partido elige. O sea, hay alternativa legal, pero de cualquier manera se violenta lo que comenta Maribel. No, en la voluntad popular, aquí hay diputados que han sido electos para diputados y después tú lo ves en posición. No, y realmente esta situación de Kelvin Cruz ha hecho que muchos decretos estén engavetados. Porque esta situación era la misma en muchos lugares del país. Entonces él no quería ser alcalde, pero terminó lanzándose para alcalde. Claro, porque era la forma de poder negociar su ministerio. Pero ¿por qué renuncia a la vicealcaldesa? La vicealcaldesa renuncia por presiones de parte del mismo grupo de regidores de Kelvin Cruz. Porque evidentemente ya ellos tenían y habían vendido mediáticamente a la persona de Dani Holguín. O sea, y eso lo digo yo de manera clara. Dani Holguín lo habían vendido como el operativo del ayuntamiento y era entonces, mientras Kelvin estaba aquí en la capital, cumpliendo con sus funciones, era quien se suponía daba la cara por la alcaldía. Ni siquiera Amparo Custodio. El que quería estar en todo, el que quería estar en los medios, el que estaba en el frente del ayuntamiento, era Dani Holguín. Pero la ficha de un diputado apellido Burgos. Burgos sale en la terna. Pero ahí ya cuando llega la terna es un pulso interno del PRM. ¿Entre quiénes es ese pulso? Ah, claro, de precandidatos presidenciales. Cuando se supone que entonces Kelvin responde a una línea y entonces Agustín responde a otra línea. ¿A cuál línea responde Kelvin? Ah, David Collado. ¿Y Burgos? Yayo Sandro Batón. Entonces ya yo le gano a... que le está diciendo cosas muy Sí, importantes. pero hay que ponerle espérate, el pero micrófono. ahora mismo te hackearon el micrófono por estar hablando de No, eso. ya Tiene un problema en el No, pero, micrófono. mira, vamos a Pero para aprovechar. hacer esas revelaciones... Maribel, tú hablas de aplicación inmediata a la Constitución. Voy a aprovechar para un paréntesis. Hablábamos aquí que la Constitución dice que el presidente en los primeros 100 días de su mandato va a escoger a la procuradora. Decía que no era retroactiva. Eso de aplicación. Sí, o sea, primero tienen que reformular el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, tienen que reformar la ley del Ministerio Público y reformar la ley Claro, pero él tiene 100 días. Y tiene 100 días. Ahí no es que no es retroactivo, que 100 días. No, bueno, el tema de esto es que estábamos en medio de una modificación constitucional al mismo tiempo de toma de posesión. O sea, es que teníamos agosto, toma de posesión, cuando contamos los 100 días, en medio de una modificación constitucional, entonces tendremos que hacer este procedimiento que entiendo que luego de promulgada la Constitución es que le vamos a contar los 100 días, porque lamentablemente no vamos a contar los 100 días, los días que pasaron, o sea, los 60 días que pasaron antes de la promulgación de la Constitución. Ya sé, Cristian, puedes seguir. Quedaste en la lucha de tendencia. Sí, era una lucha de tendencia al fin y al cabo, y evidentemente se le hace presión a la vicealcaldesa. Ella entonces hace una rueda de prensa donde dice, miren, para mí este curul es del PRM, yo me voy, se va, y entonces llega la situación en La Vega, donde entonces Opción Democrática en un momento, bueno, pues nosotros hicimos rueda de prensa y luego solicitamos las elecciones extraordinarias y se arme el avispero en la provincia. O sea, para retomar. Ajá. Tú dices, Cristian, que el grupo de Kelvin Cruz, Sí. que es un grupo de David Collado según su preferencia Sí. hacia la candidatura presidencial, Sí. presionó a la suplente, a alcaldesa, para que no tomara su posición, la posición que le correspondía. Se le dijo que la única forma en la cual ella iba a tomar Sí. posición era si se juramentaba en el PRM. Era la única forma que iba a tomar posición. Y ella se negó a eso. Sería de forma. Evidentemente se negó porque una persona con una trayectoria de muchos años en un partido pequeño llamado Frente Amplio, evidentemente, y dijo no, esas no son las cosas. De hecho, María Teresa estuvo allá con ella en la rueda de prensa.
Sí. Y luego María Teresa entonces admite que sí hubo presión para que la vicealcaldesa no tomara posición. Bueno, hasta el Frente Amplio se dividió porque la mitad de la dirección ejecutiva Decía que sí. decía que ella Que asumiera. asumiera. Sí. Debió asumir, por Y supuesto. de hecho, ahora hay una situación que creo que les voy a dar Yo la le digo que primicia. sí. Vamos a ver esta primicia. Creo que le voy a dar la Vamos a ver primicia. esta vamos a ver, primicia, sí. Carmen Suira. Y es algo que al bloque opositor le da bastante, medianamente temor, no por el hecho de que se le niegue el derecho a ella, sino porque la estén usando como una ficha. Y les voy a explicar. Ahora mismo, la discusión que tiene el partido de gobierno es ver si pueden restituir a Amparo Custodio. Y es la movida y la jugada que quieren utilizar. Sin embargo, a mí me parece muy en contra de la mujer utilizarla como una ficha, porque no la van a restituir por el simple hecho de que, mira, nosotros entendimos y porque ya es lo creemos. que le salva la situación. Pero es lo que a mí me salva. Pero ella Bueno, renunció. justamente, y entonces para mí, y como abogado, las posiciones electas es como si fuera un saco que tú te lo pones cuando el pueblo decide que te lo ponga, pero si te lo quitas, el pueblo nuevamente tiene que elegir que te lo pongas. Y con relación a eso de que el pueblo elija, hay una discusión que se está dando en el eje de si hay la legalidad suficiente para que el presidente designe el sustituto o cómo será el mecanismo para elegir el sustituto. Ahora, la otra cara de la legalidad en el plano de vista de la opción que ustedes plantean de realizar elecciones adicionales en La Vega, ¿hay un marco jurídico que lo permite en la Sí, actualidad? claramente, la ley 2023 habla de elecciones extraordinarias. Sí, pero ¿bajo qué criterio y bajo qué circunstancias? O sea, no, lo que pasa es que, mira, y te lo voy a desarrollar. Cuando habla de elecciones extraordinarias, anuncia, pero no es limitativo en ningún momento. Es enunciativo. restrictivo. Es enunciativo porque deja una apertura cuando dice, y en cualquier otro caso. Y entonces da potestades a algunos órganos, como el Pleno de la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, de llamar a las elecciones extraordinarias. Entonces, evidentemente, este caso no está enunciado, pero sí pudiera entrar dentro de la situación por el hecho de el choque prácticamente de un derecho constitucional existente. Igual, yo creo que cualquier actuación que intente el presidente de nombrar quebrantaría principios fundamentales del derecho como el principio de vinculación positiva, el principio de paralelismo de las formas, el principio del ejercicio normativo del poder, y evidentemente tenemos la injerencia de un poder en otro poder que la Constitución del 2010 ya le da autonomía. Entonces, cuénteme. Lo que quisiera que ustedes pudieran aclarar, la única salida legal y legítima es hacer nuevas elecciones, porque me sorprende lo que usted ha dicho, el intento de que la que renunció ya no renunció, y eso se puede legalmente, Maribel. Bueno, ahí también hay un limbo, pero realmente cuando tú renuncias a un cargo electivo, se supone que ya tú no quieres volver al cargo y sobre todo ya tú cesaste de tu función. O sea, es como, bueno, recientemente lo vimos, desde un decreto tú renunciaste, pero tú ya te quedaste sin nada, no puedes hacer nada. O sea, no es un novio, Entonces, no es una relación tóxica. en este caso, en las relaciones políticas algunas veces son tóxicas. Entonces, pero en esta ocasión el tema es que tú le renunciaste al electorado, a ese electorado que te eligió. Entonces, una salida fácil es la restitución de Amparo Custodio. O sea, que se haga una investigación de la Procuraduría, exacto, y digan, miren, después de la investigación nos dimos cuenta, no sé cuánto, entonces la estamos restituyendo por esa investigación que hizo la Procuraduría General Electoral. Y con relación... Pero no es la democráticamente correcta ni la constitucionalmente Con correcta. relación a la renuncia, ¿qué formalismo se siguió en el caso, en el momento en que se expresó? O dicho muy claramente en términos jurídicos, ¿hay un acuse de recibo de la alcaldía? Claro. ¿O fue una rueda de prensa? No, les voy a explicar. De hecho, tengo que tenerla ahí en el celular. La sala capitular conoce la renuncia y la acepta. Ay, Ya. Exacto. Empecemos por ahí. Ya, no, déjame. Ahora, el partido de gobierno se está agarrando de que en la Junta Central Electoral no se depositó. Ahora, les anuncio nuevamente, y le doy la primicia, que el bloque opositor sí lo hizo. O sea, en caso de que ese sea el agarre... ¿Ustedes le notificaron a la Junta? A la Junta, claro. Se le dio a la Junta su abuso de recibo también, de que ella renunció. En caso de que la Junta quiera alegar en algún momento de que, bueno, nosotros no tenemos el documento de la renuncia de la señora Amparo Custodio. Pocas veces yo pienso que se ha visto tanta chapucería Ay, política en Dios este mío, país. como pero esta. que no, O no sé si es recurrente, pero a mí me sorprende el nivel de improvisación,
el nivel de Hacienda. No, o sea, de estos son 4 vacas y yo hago Yo lo que yo creo quiera. que también el equipo jurídico Son que una finca. acompaña al presidente y incluso a lo que él decía, o sea, todos los equipos políticos que hay dentro de un partido, o sea, al final tiene un equipo jurídico. Y ese equipo jurídico debe de conocer al dedillo los procesos, no solamente los procesos electorales de voy a marcar una boleta, sino la ley electoral y la Constitución. O sea, usted tiene que conocer eso y saber que toda decisión que se tome tiene que ser apegada a esas normas. O sea, incluso cuando pasó lo de Kelvin, yo dije, bueno, perfecto, una mujer en La Vega que va a regir la alcaldía de La Vega y le van a poner un sustituto debajo que posiblemente tal vez iba a ser el que iba a llevar la batuta PRMista o la batuta de Kelvin en esa situación, pero nunca pensé que la señora, de repente, cuando renunció todo, nos quedamos como, ¿y ahora qué hacemos con La Vega? O sea, Nada, modificamos la Constitución y vemos si la adaptamos para nosotros. Sí, pero modificaron la Constitución, pero no repararon que eso no Pero resolvía, creen no resolvía que el sí. vacío. Pero Ha habido creen que sí. mucha chapucería. La salida de que la vicealcaldesa reasuma, la Junta puede decir que ustedes la llevaron fuera de plazo o cualquier cosa, porque el poder es el poder. Sería una vergüenza por partida doble, porque en el origen de esto hay una estafa a la voluntad del vegano. Es una cosa increíble, increíble. Yo me pregunto entonces, la salida tampoco es la calle, usted dice que van para la calle. Tal vez las elecciones extraordinarias, pero si tú dices que los votos eran de Kelvin Cruz, en una elección extraordinaria pierde el PRM en La Vega. Ellos también deben estar manejando esa ecuación y además, por eso dije que era sintomático, ustedes están unidos todos. Un bloque opositor que debieran hacer esa práctica para problemas mutuales. Sencillamente, la intervención de ustedes, que ha sido muy provechosa y han aportado muchos elementos nuevos, me deja mucho más en el aire porque el vacío se amplifica, se amplía el vacío. No, pero esa salida, que la alcaldesa diga que Es no un renunció. abismo. Y ojalá, y tú haces un llamado al presidente y la asesoría y lo que él tiene que escuchar, ojalá que se tome de ejemplo este caso, se haga un alto en el camino y se puedan todos esos inquietantes ingredientes legales que nos aparecen por todas partes, se pueda dar una salida con La Vega también a todas estas improvisaciones que nosotros estamos viendo aquí. Pero vamos a esperar, yo sé que se está maquinando, vamos a decirle en esos términos. Hay muchas maquinaciones, porque realmente el PRM no quiere perder su alcaldía. Pero no, yo no encuentro qué decirle a ustedes, sino decir que ustedes han puesto en contexto, muy en contexto, las diabluras que se están cometiendo en este caso. Ya yo entendí por qué la vicealcaldesa renunció, yo lo entendí, porque yo tengo muchos amigos en el Frente Amplio que incluso me entregaron personalmente la carta de ellos a la dirección, 4 de los miembros, de que ella no debía renunciar, y nos decía, ella está recibiendo presiones. Vamos a tratar de que ella resista esas presiones y se quede, pero renunció. Yo dije, bueno, pues las presiones fueron ciertas. pero es que ella no tenía que resistir esas presiones, ni nadie tenía que acompañarle, Bueno, porque hay un ella- sistema judicial que es que debió de protegerla a ella, Claro. que el sistema de la Procuraduría General Electoral, que fue el que debió de protegerla a ella, ese sistema político. Pero ¿de qué tipo de presión estamos hablando? Porque al final de cuentas, si usted no tiene que renunciar, usted tiene que simplemente ir a juramentarse. Bueno, que no Constitucional. iba- que no- Estamos que hablando de estaba otra presión. juramentada. que no iba a poder gobernar. Ella que no decía- juramentada, ella debía de Esa- hacerlo público y decir que no estaba va a poder recibiendo esa gobernar. presión. O sea, la presión era que iba a ser una figura simbólica ahí. Y yo firmo el cheque. De hecho, Yo me quedo ahí y hago lo una que se le dijo revolución. Claro. fue que sería el nuevo Manuel Jiménez. Eso fue una de las expresiones que se le dijo. Bueno, pero es una Sí. falta de responsabilidad ante el Que electorado. sería la nueva Manuel Jiménez. Como que Pero Manuel Jiménez gobernó. que saliera y le iban a dar mucho apoyo si se juramentaba eso. No, No, pero no, Porque no iba a recibir apoyo. Manuel de la- Jiménez gobernó, mal que malo bien, pero gobernó. Y además gobernó. de Y no- que y no uno de los permitió funcionarios la de allá de La Vega también le dijo que no le iban a dejar tomar posesión. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias. Vamos a pausa. Gracias a ambos por estar aquí esta mañana.